Shalom, mis hermanos. Vamos a comenzar con el estudio de esta parasha. Estamos en el Shabbat, 1 de junio ya. Así que la parasha correspondiente a esta semana es la número 35, Nasó, que significa levanta. Vamos a leer ahí Bamidbar, desde el capítulo 4, a partir del verso 21 en adelante. Bueno, esta parasha, le comentamos un poquito, antes de la grabación, es la parasha más larga de la Torah, contiene 176 versículos. También el libro de Tehilim, en uno de los capítulos más largos que tiene. ¿Cuál es el capítulo más largo de Tehilim? El 119. Y también tiene 176 versículos. El número 176 está relacionado con la motivación, con los nuevos comienzos, con el auto de liderazgo para o sea, el liderazgo más grande que tenemos en nuestra vida es poder liderarnos a nosotros mismos. Ejercer el liderazgo de nosotros mismos, el autocontrol, la disciplina, el dominio. Entonces, para liderar debemos también nosotros tener esa cierta disciplina. También está relacionado con, eh, con el éxito, con la determinación, con la persistencia de un propósito hasta alcanzarlo. Está, digamos, conectado con el servicio a los demás, en la confiabilidad también. Todo eso habla del número 176, que es el número de los versículos que tiene toda esta parasha, que es la más larga de todas las parashas. La parasha es el estudio de la escritura o porción de la escritura. Ahora, bueno, vamos a comenzar leyendo lo que sería lo que le tocaba a la hermana Janet, que es la primera aliyá. La aliyá es ascensión. Es una porción de la escritura que asciende. Es como, por ejemplo, cuando le tocó a Yeshua a dar una porción de la escritura, dice que él subió a dar esa porción. O sea, cuando subió, a esa palabra es aliyá. Vamos a comenzar leyendo, habíamos dicho, desde el capítulo número 4 al verso 21. Vamos a hacer algo diferente que otras para allá. Ahora vamos a leer y bueno, y pedimos a nuestro Padre Celestial que nos dé el discernimiento de su Ruach HaKodesh para que nos dé comprensión, sabiduría, entendimiento en la palabra y para poder compartir también y que nos ayude a conectarlo con los dichos de Yeshua. Porque él dijo que en todo el Tanaj, en los Naví, está la escritura misma habla de él. Moshe habló de él. Así que aquí vamos a ver también si podemos hacer un paralelo entre lo que dijo Yeshua y lo que acá dice en la Torah. Dice el verso 21, además habló Yahweh a Moshe diciendo, toma también el número de los hijos de Gerson, según las casas de sus padres, por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años lo contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, este será el oficio de las semillas, de la familia de Gerson, para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar, alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio, y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gerson, en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de la familia de los hijos de Gerson en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itabar, hijo de él, Cohen Aharón. Contarán, contarás los hijos de Merari por su familia según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras,
sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Ahora me voy a fijar hasta qué parte le tocaba, hasta el 37. Este será el servicio de la familia de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del Cohen Aharón. Moshe, pues, y Aharón y los jefes de la congregación contarán a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres, desde, desde él, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por su familia 2.750. Ellos fueron los contados de las familias de Coa, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moshe y a Aarón como lo mandó Yahweh por medio de Moshe. Bueno, acá un tema es el hijo Gerson, vendría a ser uno de los hijos de Moshe. De ¿Están de Leví, acuerdo? ¿Cómo, Moni? de Leví. Claro, toda, toda la familia de Levi, por ejemplo, está, diga, a cargo del servicio del Mizcán, pero la única familia, digamos, separada de la tribu de Leví que iba a ministrar dentro del tabernáculo es solamente la familia de Aarón y los hijos. A él le Ah, pertenecen. Por eso ah, vimos en la paración anterior que, por ejemplo, los hijos de Keriat o de Coat, eh, para empezar a desarmar todo lo que es el mobiliario del Mizcán, del tabernáculo, y una vez que desarmaban todo el perímetro y tenían que desarmar lo que es el lugar K2 o el lugar santo, tenía que venir Itamar, perdón, Elíasar. Elíasar estaba encargado de cubrir todo lo que estaba en el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque si él no los cubría y este hijo de Coat entraban, iban a morir por la presencia, por la ajá, presencia que había allí. Entonces, Elías era el encargado de entrar a ese lugar, de tapar todas las cosas y mandarles de qué manera o cuáles eran los primeros, digamos, muebles que iban a tener que llevar, todo lo demás. Y acá vemos que el hijo de Gerson era encargado de todo lo que es las cortinas del tabernáculo, la cubierta, todas las pieles, todo lo que es, digamos, tela, era encargado de Gerson, de llevarlo, de hacer ese viaje. Y decían que ellos podían llevar todas estas cosas, podían llevarlos, digamos, en carros, en mulas, pero los hijos de Coa, que estaban encargados específicamente de todo lo que era la parte interior del tabernáculo, solamente debían llevarlos, transportarlos caminando. Ahí hacía una gran diferencia. Yo puse el ejemplo de lo que pasó con el rey David, ¿se acuerdan? Que Usa tocó el arca y murió. Murió por la santidad, digamos, que había en ese lugar. Y por, obviamente, la mala operancia y por no obedecer lo que dice la Torah. La Torah dice específicamente que esa es el arca será llevada a pie, solamente a pie. Bueno, y dice algo más muy interesante también, dice que empezó a contar, por ejemplo, en el 34. Moshe, pues, y a Aarón y los jefes de la congregación contarán a los hijos de Coda por su familia y según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar el tabernáculo de reunión. Entonces vemos acá también, de nuevo, como ejemplo, ¿no? Lo doy de la parasha anterior, que vimos que la edad para ministrar, empezó a ministrar desde 30 años. Entonces ellos aprendían toda su niñez y parte digamos, de la juventud
en la Torá. Había un periodo donde decía que de los 10 hasta los 15 tenía que saberse la Torá de memoria. De los 15 hasta los 20, eh, eh, ellos aprendían lo que son los libros de los profetas, de memoria. Y de los 20 a los 25 ya empezaban, digamos, a estudiar lo que son los tejilín de memoria. Y de los 25 a los 30, que son 5 años, empezaban a practicar lo que sería el ministerio. Pero se graduaban, por así decirlo, a los 30 años, que es donde ya tenía la capacidad para ellos ser rabí, moré, lo que sea, ¿no? Lo vemos con Yeshua, que a la edad de 30 años, él agarró el rollo y en su primera intervención como ya rabí, él lee el libro del profeta Jeremías. Pero dice la escritura que era de edad de 30 años. Bueno, ¿cuál es el detalle acá? Dice el 36, y fueron los contados de ellos por su familia 2.750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moshe y a Aarón como lo mandó Yahweh por medio de Moshe. Bueno, tendríamos que seguir leyendo porque allí hay un tema con respecto al conteo, con respecto al conteo. A ver si lo encuentro acá. Sí, yo quería decir algo, que la palabra censo es, quiere decir levantar la cabeza, que levantas cuando el Eterno quiere decir que nos ha tomado en cuenta, que, que nos ha hacer un censo quiere decir, ¿cómo puedo decir, explicar? Levantar la cabeza, como decir, eh, tenme en cuenta, por eso que se hace el censo, es que nos has tomado el Eterno no, ha tomado en cuenta a, a cada tribu. Y justamente es la tribu de los Gersón, Merari, los hijos de Aarón y Coat, que es propio en que sería, esto es el campamento de Leví, que sería el campamento de Leví, pero solo Moshe y los hijos de Aarón es propio, pueden estar en el servicio del campamento de la Shekinah, donde está el tabernáculo, la Shekinah. Ahí solo ellos. Pero los otros están, como decir, afuera, en el campamento de Leví, porque está, como decir, separado, el campamento de Israel, que están las 12 tribus alrededor. Y ahí está el campamento de Leví, que está Gersón, Merari, los hijos de Aarón, y Coat. Pero Moshe y los hijos de Aarón solo están en el servicio del campamento de la Shekinah. No sé si me hago entender. Sí, sí, amén. Me había olvidado ese detalle que cuando comenzamos allí, en el verso 22, 4:22, dice toma también el nombre de los hijos de Gerson. Ahí cuando la palabra toma es nasá, ¿sí? Nasá es elevar, de ahí viene la primera palabra, o nasó, que es elevar o levantar, como lo decía usted, mi hermana. Llevar o mover. Bueno, mi hermana Moni, ahí le dejo a usted para que siga. Ah, bueno, gracias. Bueno, a mí me corresponde números 4 del... que se me perdió aquí la página. Ya. 4 del... Me corresponde del 4 al 38, 49. Bueno, entonces dice, y los contados de los hijos de
Gersón por sus familias según las de las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias según las casas de sus padres fueron 2,630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Hashem. Y los contados de la familia de los hijos de Merari por sus familias según la casa de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias fueron 3,200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Hashem por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años hasta arriba, el de edad de 50 años, todos los que entraban por ministrar en el servicio y tener el cargo de obra en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos fueron 8,580. Como lo mandó Hashem por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio, su cargo, los cuales contó él como fue mandado. Entonces, en la paracha de hoy de la Torá, destaca dos necesidades básicas que hay en el hombre. La primera es la necesidad de ser tomado en cuenta, lo que decía la hermana Selena. Por esto, la paracha empieza diciendo que la cabeza de los levitas será levantada. Hashem cuenta con ellos y así su cabeza es levantada. La segunda cosa es que cada uno tenga un cargo, una tarea, una misión para cumplir, una responsabilidad. Cualquier persona que pierde la conciencia de alguna de estas dos cosas se siente inútil como persona y siente que su vida es inútil si nadie cuenta con esta persona. Entonces la persona se hará preguntas como ¿por qué vivo? Si no tengo nada importante que hacer, ¿para qué vivo? Lo que hace que una persona se sienta importante es que sea tomada en cuenta y que tenga un cargo dentro de las labores en este caso sería del pueblo de Israel. Ninguna persona, el Eterno, a todos tiene en cuenta. Aquí hay una historia del becerro de oro. Cuando transgredieron este hecho, el pecado de la idolatría, Moisés dijo que quienes estaban a su lado. Y los de Leví fueron los que se juntaron con él. A ver, y por eso fue que este grupo fue tomado en cuenta en los censos de una forma muy especial. Entonces, recibieron además, este grupo recibió un cargo importante en la tienda de reunión. Esto nos enseña que todo aquel que entrega su vida a Hashem recibirá uno o varios cargos importantes para su vida. Naciste para servir a Hashem si no te presentas ante él
cuando todo el mundo va en dirección contraria, porque el ser humano desea servir, lo del mundo, lo que lleva a la perdición. Y la gente no cuenta lo importante y lo primordial que es servir al Eterno. Si supieran lo especial que es esto, dar su vida al Eterno, a servir en su tabernáculo de reunión, en su tienda, las bendiciones, eh, donde la gente pensara más las bendiciones que el Eterno nos tiene preparados si nosotros nos inclinamos a servir en su servicio. Lo bonito que es esto, entregarnos a Él, y, pero lamentablemente la gente desea ese, pero como que no piensan en, sí, esto, como les dijera al grupo, aparte de las bendiciones, tener al Eterno de parte de nuestro favor, de nuestro beneficio. Pero como que la gente prefiere las cosas que perecen, eh, se dejan, sí, no saben lo que el enemigo les tiene en bandeja de plata, pero en sí lo que ellos hacen es perder su alma. Y, y esto era lo que la parte de la paracha, el tener en cuenta al grupo, al pueblo de Israel en, en sus labores, eh, el cargo que cada uno eh, debería de hacer, y por eso fue que cuando cuando uno no obedece, pues ahí están las consecuencias. Aquí dejo mi parte. Sí, quería también decir esto que estaba notando yo, em, que vi en la Biblia interlineal, que la palabra shalosh, quiere decir, eh, quiere 30 años, ¿no? Y quiere decir, me llamó la atención esta palabra, guardias, quiere decir, shalosh, quiere decir también guardias. Y entendemos eso porque es los censos, ¿no? Que son guardias. Y la palabra, em, discúlpenme que estaba yo viendo ahí. eh, Perdón, la palabra señorita, más, ¿sí? es que me acordé que, pues, que nuestro Señor Yeshua empezó a los 30 el ministerio. Sí, así dicen, en realidad no, no se sabe. Bueno, la palabra también que quiere decir mm, más, viene de la palabra Maal, que quiere decir más alto. Y también vi que también eh, la palabra años, la shané, que quiere decir también espacio. Y, y hermoso también esta palabra que vi que me llamó mucho la atención, que es de contar, ¿no? Contará, que viene de la palabra pakad, que quiere decir visitarte, asamblea, gobernar, juzgar y despojar, y despojado. Me viene en mente siempre despojarte de todo lo que eras antes y ahora te llamo desde los 30 años a ser shalosh, ser guardias, de rosh, cabeza, y hacerte más alto, ma'al. Y bueno,
Eso es lo que estaba notando en esta salilla. Amén, hermana. Shabbat Shalom, mi hermana Gene. ¿Cómo está, mi hermana? Gracias al Eterno, bien, ¿y ustedes? ¿Cómo estás, Elía, Fabio, Claudia, todos aquí? Que la bendición del Shabbat sea con ustedes en este maravilloso día. Aleluya, amén, amén. Toda la gloria sea para el Eterno. Shabbat Shalom, mi hermana Claudia. Bueno, vamos a seguir. Hermano Elías, la hermana Claudia dijo que iba a estar de oyente, porque está por allá y... Oye, papá, para que Ajá. sepa. Amén, hermano. Voy a dar la porcioncita que me tocó a mí. Está ahí desde el capítulo 5 hasta el verso 10. Voy a leer y después voy a retroceder para poder explicar un poco lo que vi en esta parasha. Eh, Yahweh habló a Moshe diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo lo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y lo echaron fuera del campamento, como Yahweh dijo a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel. Bueno, esta palabra me hace recordar cuando eh, creo que fue en la iglesia de Corintio, donde Rab Shaul dice que había eh, había un inmoral, ¿no? Que había tomado la mujer de su padre. Y Rab Shaul lo exhortaba a los hermanos para que expulsaran a esta persona de la congregación. Y ahí hace alusión también de la levadura, ¿m? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces vemos que podemos también hablar en este sentido de que una manzana podrida, el dicho tradicional, ¿no? Una manzana podrida eh, puede pudrir a todo el cajón. Entonces, ¿qué está diciendo Yahweh acá? Bueno, hay una clara distinción. Por ejemplo, cuando él habla de la congregación, está hablando de todo el pueblo de Israel, no está hablando del mundo, está hablando de entre su pueblo, de los creyentes. Convengamos hoy en día de los creyentes. Entonces, cuando le habla, nos habla a los creyentes y él dice: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo lo contaminado y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. O sea, él también, Yahweh está diciendo, por ejemplo, en el verso 3, para que no contaminen su campamento, el campamento de quién, de Yahweh, ¿m? Que está entre ellos. O sea, nosotros no podemos, digamos, tomarnos eh, un decir, ¿no? No podemos decir o discriminar a aquella persona que está inmundo, por ejemplo, como haciéndonos nosotros los más santos, ¿m? Porque vemos que se trata de inmundicia. O sea, lo que está dejando claro acá la escritura es que esta condición habla, sí, de una separación, pero no habla de una desconexión. ¿Ah? Más claro. Cuando nosotros nos ponemos inmundos, cuando participamos de inmundicia, por ejemplo, el otro día hablábamos de comer kosher, hablábamos de no comer cerdo, pero cuando consumimos cerdo, a veces, por ejemplo, yo fui a la casa de mi madre, hacía un frío acá en Córdoba, y mi madre había preparado un almuerzo, y me dice, te hice un guiso de lenteja.
Le digo, mami, gracias. Me senté a la mesa, pues fui a comprar ahí pan, algo para tomar. Cuando volví me senté a comer, y empecé a comer. Y me dice mi madre, ay, Eli, me olvidé de decirte que tiene carne de cerdo. Y yo, ¿qué hago, no? Porque yo ya había comenzado a comer, entonces, ¿qué hice? Saqué la carne y la puse en la olla, ¿no? Si bien el alimento ya estaba contaminado, pero bueno, eso me puso en una condición de inmundicia. Ahora, si nosotros persistimos en esta condición, obviamente que se convierte en pecado. Es pecado porque ya lo hacemos a sabiendas, ¿sí? Dice allí en Hebreos 10:26, si aquel, ¿cómo dice? El que comete pecado voluntariamente, ya no queda, solo queda una expectación de un horrible juicio. ¿Mm? Entonces, cuando lo hacemos de manera voluntaria, se convierte en pecado. Entonces, la condición de inmundicia, al principio, lo que te dice la Torah es que te apartes, te limpies, pero después del anochecer quedas limpio, digamos. O sea, la inmundicia, más allá de que te limpies, ¿no es cierto? O de que te laves, mejor dicho, te lavas, pero la inmundicia persiste hasta el anochecer. Luego del anochecer, que se cuenta el día, quedarás limpio. Ahora, si nosotros vivimos, como repito, en esta condición de inmundicia, ya se hace pecado. ¿Ah? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces vemos que acá hace la diferencia entre lo inmundo y lo que está consagrado. Todos los hijos de Israel están consagrados, pero cuando quedan en ese estado de inmundicia, deben apartarse de la congregación. Ahora, ¿cómo se sabía esto? ¿Cómo sabía que estaba en inmundicia? ¿Cómo sabía? Bueno, el leproso sí se ve. Y el que padece flujo de semen, ¿ah? Y el que está contaminado por muerto. Bueno, el hermano que está al lado de esta persona, porque este lo va a comentar o se va a saber dentro del pueblo, se va a saber en la ciudad, se va a correr, digamos, la noticia. Esta persona está encargado de delatarlo. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar esa palabra como mala, delatar al otro. Pero ¿qué pasa si no confesamos, si no declaramos nosotros la verdad? Lo que está haciendo esta persona, por ejemplo, si se convierte en pecado, vamos a ser nosotros partícipes, ¿sí? Vamos a ser nosotros cómplices. Y el pecado lo vamos a llevar nosotros. Entonces no nos conviene. Entonces, dentro de la comunidad se debe, digamos, guardar, se debe respetar esto, y también es una manera de proteger al otro hermano que esté en falta. Entonces, lo que te está diciendo Yahweh es que saquen a estas personas, que no sean parte de los que están consagrados, ¿sí? Que realmente lleven, digamos, todo el proceso de la mikveh, ¿no es cierto? Todo el proceso de la purificación, de la limpieza, y luego se injerten al campamento, porque el echar es sacar, es sacarlos de la congregación los que están consagrados, repito. Ahora Yahweh dice, ahí en su palabra, en el verso 3 había dicho, que es su campamento y él está entre ellos, inclusive está entre los que están inmundos. Pero él lo que decide es que pasen por ese proceso de limpieza y luego sean de nuevo injertados. Es decir, no hay una desconexión como tal, pero sí hay una separación. Que la separación en hebreo es muerte. ¿Ah? Es muerte. O sea, hay, digamos, y muerte es separación. Hay una separación, pero no hay una desconexión total. A eso me refiero. Bueno, voy a seguir leyendo. ¿Hay algún comentario que quieran hacer, hermano, por respecto? Han sacado el versículo que le dije de ahí de 1 de Corintios cuando habla de esta persona que, bueno, había cometido un acto inmoral en tomar la mujer del padre, que no corresponde, es ver la desnudez del padre, por ende está en pecado, y tal acto de inmoralidad no se debe tolerar en la congregación. Eso también es otro tema, el tema de tolerar, de la tolerancia. En estos temas
tan específico hay tolerancia cero. Como el alcoholismo acá en Argentina, por ejemplo, tolerancia cero. O sea, no habla de tolerancia, pero habla así de una cifra donde no puede ni siquiera, digamos, exceder el 0,1 en grados de alcohol. Cuando por ejemplo, un conductor pasa por un control de alcoholemia, sí, de alcoholismo, se le hace una prueba de alcoholismo, ¿no es cierto? Con un pituto se le hace soplar y se ve si tiene o ha consumido alcohol. Entonces, en estos casos, en estos temas tan específicos, también Yahweh nos exhorta, en otras palabras, a que haya ese tipo de control dentro de una comunidad, dentro de una congregación. Es intolerable. No podemos decir, bueno, porque no sabe, no, bueno, porque está equivocado, bueno, porque recién empieza, sino hay que marcárselo, porque no estaremos amando a la persona o al hermano si callamos. Muchas veces nos hemos ofendido, no sé si le ha tocado pasar, pero a mí sí me tocó pasar, no, nos ofendemos con lo que nos dicen, porque creemos que nos están atacando, porque el corregir, creemos que son duros, son malos, pero es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo y marcarle lo que está escrito. Pero bueno, voy a pasar a leer lo que es el capítulo 5:5. Dice, Ya, hermano además mío, habló... hermano ¿Cómo, mío, hermano Balbuena? un momento, papá. Estaba buscando aquí un texto, si no me equivoco, está en el Hecho de los Apóstoles, en las memorias. Pero, ajá, en lo que hablaba, que estaban fuera del campamento y eso. Es que, bueno, que como no me siento muy bien y, bueno, me cuesta, me está costando enfocarme, pero, o sea, lo que tengo en mente es esto, no sé si recuerda la parte donde dice que aquel que como que pecó y fue sacado de la asamblea para ser zarandeado por el enemigo. Y bueno, no sé, después hay una parte también que hace referencia de que si es restaurado nuevamente, o sea, era de Elohim, si no, no era de Elohim. No sé si recuerda la parte. Y ahora en este momento no lo recuerdo, hermano. ¿Cómo dice la parte del versículo? La busco. Donde dice que se ha echado fuera de la asamblea. Y otra parte también que hace referencia a lo mismo, donde dice que si vuelve a la asamblea, o sea, que si es otra vez restaurado la asamblea, era de Elohim, y si no, no era de Elohim. O sea, por lo menos en otras palabras, no quiere decir que si tropezamos y bueno, y caemos y nos volvemos a levantar, pero, o sea, de una manera, de un corazón correcto y ante los ojos de Elohim, Elohim nos acepta, ¿ves? Por como el ejemplo de que por lo menos hay personas que traen por lo menos en el alcoholismo, en el lesbianismo, en todos los actos de pecado. Y por lo menos que ya, por lo menos en el mundo lo toma como, no, mira, ese está todo desechable, no, aquel es un drogadito, no, aquel tal cosa, bueno, ustedes deben entender al punto que hoy. Y bueno, que por lo menos viene hasta el mismo enemigo lo desprecia, pues entonces en eso, si tienen un acto de arrepentimiento en su corazón y vuelven al Mashiach y a Yahushua, el Mashiach y Yahushua los acepta, pues el Mashiach los acepta porque el busca es el arrepentimiento, que todos se arrepientan. No sé si me entienden. Sí, lo que yo encontré que hay salvación por arrepentimiento, que son 7. Yo encontré esto. Se los leo. Eh, la primera es reconociendo el pecado, que lo encontramos en 2 Samuel 12:13. La segunda es confesión abierta a los hombres, que lo podemos encontrar en Primera de Juan 1:9 y en Jacob 5:16. Y la tercera es determinación de cambio,
que lo podemos encontrar también en Proverbios 28:13. Estas son 7, ¿no? Son salvación por arrepentimiento. Y hay otra que dice restitución del daño, que está en Números 5:7 y Éxodo 22:1 al 15. Y Samuel 21:3. Y el último es ser fiel en las pruebas, que el Eterno que nos fortalece y que sea un verdadero arrepentimiento, que podemos verlo en Génesis 31:7 y Números 14:22. Y también escribí otro, es petición de perdón, que está en Salmos 25:11 y Lucas 15:18. Cierro micrófono. Todo Rabá, hermana, eso va de la mano con lo que iba a comentar ahora. Muchas gracias por comentar. Muy importante. Porque en el verso 5, el capítulo 5, verso 5, hasta el 8, vamos a leer. Dice, además habló Yahweh a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Yahweh y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Yahweh, entregándola al Cohen, además del carnero de las expiaciones, con la cual hará expiación por él. Es porque justamente viene de la mano mi hermana Selena, justo lo que había dicho de este tema de la restitución, cuando hay un pecado. Ahora, la restitución, eh, obviamente es una parte muy importante, es cuando hay arrepentimiento. Primeramente, cuando hay arrepentimiento, ¿ah? se puede, uno puede tomar dimensión del daño que causó. Ahora, si no hay restitución del daño que se cometió a la persona, entonces habla de que no hay un verdadero arrepentimiento o un arrepentimiento total, ¿sí? Ahora, y la escritura dice, si no es posible restituir todo el daño, debemos hacer lo que está a nuestro alcance para que haya una restitución completa, con el aumento correspondiente. Bueno, ahí dice la quinta parte. La quinta parte conocemos que es el 20% de cualquier suma. Es el 20%. La quinta parte es el 20%. Es añadir el 20%, ya sea de la pérdida, de un bien, pero en este caso, si es una ofensa a la otra persona, ¿cómo damos, digamos, el 20%? Por ejemplo, en la escritura vamos a leer Lucas, Lucas 19:8. El bajito saque. Era tan bajito este hombre que tuvo que subirse al árbol un sicómoro, dice la escritura, para ver al maestro que pasaba. Dice, bueno, voy a leer la completita porque es linda la parte donde relata sobre este personaje. Shabbat Shalom, hermanos. Saba Shalom, mi hermana Janet. Ya hemos comenzado la parasha, mi hermana. ¿Cómo está Sí, usted? lo que pasa es que hoy día íbamos a ir a provincia temprano y y como tenemos una combi y vamos a llevar a unos hermanos a un lugar donde nos van a dar un lugar como para un lugar donde nos podemos reunir para poder enseñar la palabra. Entonces, Qué bueno. la combi se comenzó a sonar porque le han cambiado algunas cosas y ahí el mecánico ha venido, estamos con eso, y por eso no he entrado temprano, hermanos, porque tenía que venir el mecánico a verlo.
Entonces, porque eso ya lo habíamos cambiado. Entonces, ese es el motivo de que no he podido entrar temprano, porque hemos estado fuera. Yo iba a entrar, pero pasó este problema, tuvimos que venir de nuevo, ya estábamos en el medio camino y venir, llamar al mecánico para que vea qué cosa pasó, si ha puesto algo, está mal, ¿no? Bueno, ya pues estoy acá esperando que lo arreglen. No, no Pero sea bueno, problema. Es ¿ah? entendible, mi hermana. Sabíamos bueno, usted no es de faltar y algo fuera de lo común había sucedido, así que, pero nos alegramos de que esté todo bien. Y nada, mi hermana, le invitamos que se una Gracias, ahí, ya gracias. sea escuchando A, o a escuchar, participar de las sí, por otras favor. ligas, porque, Sí, bueno, porque bueno, mi los hermana, extraño. Entonces, todo me he agradado sido por estar aquí. bastante atareada. Ya, ya, hermano, gracias. Bueno, bueno, cuando desee comentar, hágalo nomás, mi hermana. Estamos en la liga número 3. Bueno, como les decía acá en Saqueo, donde relata parte de la historia digamos, contador que cobraba los impuestos. En el verso 8 dice, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Adón, he aquí, Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hay una salvedad que quiero dar sobre este pasaje. Muchos dicen, por ejemplo, que Saqueo era un ladrón, que Saqueo había robado, pero él dice, mire lo que dice, eh, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo, fíjese lo que dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ustedes saben que, bueno, el Senadrín que había en aquel momento era una asamblea con jueces, ¿sí? Era de un lugar donde estaban los jueces y ahí se ponían todas las causas del pueblo. Entonces, uno, para demostrar que tenía algo, o para demostrar que un hermano o algún ciudadano del pueblo de Israel le debía algo, le había robado, le había quitado, etcétera, tenía que demostrarlo frente a testigos y al Sanedrín. No había otra forma. Frente a testigos y al grupo de jueces que había en ese momento gobernando, ¿no? Eh, sí, gobernando, digamos, el pueblo. Entonces, él dice, si alguien puede demostrar que yo le defraudé judicialmente, yo voy a hacer algo más allá de lo que me exige la Torah. O sea, él no va a devolver el 20%, va a devolver el 40%. Si me llegan a demostrar a mí, frente a testigos y a los jueces, que le he robado. ¿Se entiende? Entonces, y hay otra cosa más también, dice que la salvación ha llegado, dice, a ver dónde está. Yeshua le dijo, hoy he venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Vemos que la salvación, eh, el concepto de salvación se da en un contexto de arrepentimiento, en el contexto de que ese arrepentimiento te lleve, ¿no es cierto?, que te genere una sensación de culpa por haber hecho mal, por haber pecado, por haber lo que hayamos hecho, ¿no?, por haber ofendido, pero el verdadero arrepentimiento es el que restituye. No es el que, bueno, está bien, perdóname por lo que te hice. Todos podemos hablar, todos podemos tener acá le decimos la cara de yunque, ¿no? La cara de piedra. Todos podemos tener la cara de piedra y ir a la persona que dañamos, que robamos, etcétera. Y podemos decir, ofrecer unas disculpas, una mera disculpa y nada más. No, la Torah no te está diciendo eso. La Torah te está diciendo que haga más que eso. Entonces, la salvación tiene que ver, Yeshua cuando vino, hablando de oficiar el ministerio, cuando empezó a oficiar el ministerio, cuando empezó su ministerio, él dijo, arrepentidos porque el reino de los samayín se ha acercado a ustedes. Entonces, la primera palabra que dice ahí, arrepentidos, o metanoia en griego, que es cambiar de mente, o teshuvá, volverse al inicio, es eso, es saldar las culpas,
saldar, digamos, el pecado. Ahora, como decía la hermana Serena, leyó los comentarios, que el arrepentimiento tiene que ver con ese reconocimiento del pecado. Por ejemplo, el daño que le hemos causado a nuestro prójimo, ya sea o una ofensa, bueno, habíamos dicho que tiene que ver, perdón, me paré ahí. La teshuvá, el arrepentimiento, es el que genera en nosotros ese lamento, ese quiebre, ese reconocimiento de que hemos fallado. Ahora, y el verdadero arrepentimiento, para que sea completo y total, es pedir disculpas, pedir perdón y restituir el daño, de alguna manera, completamente, añadiendo la quinta parte, si ya fue un bien material, el 20% de lo que sale ese bien material. Ahora, si es almático, si es una ofensa contra el hermano, ¿hay algo específico que quise la escritura allí? Voy a volverme a Números capítulo 5, versos 8 y 9. Dice, toda ofrenda en todas las cosas kadosh que los hijos de Israel presentan el Cohen será suya. En el 8, perdón. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Yahweh entregándola al Cohen. Entonces vemos que el Cohen está en representación de Yahweh. O sea, nosotros debemos pagar a Yahweh, ¿sí?, por ese daño. Porque intrínsecamente, si nosotros ofendemos al hermano, estamos ofendiendo ¿a quién? Al Eterno. Entonces es una ofensa contra el Eterno. Entonces, si es una ofensa contra el Eterno, no es necesario hacer una restitución, reparar el daño causado al Eterno. ¿Y de qué manera reparamos el daño? Bueno, hay algo que se llama, acá no se ve mucho en Argentina, pero, por ejemplo, para pagar de alguna manera a la sociedad el mal que se hizo, se le manda a hacer servicios voluntarios. Es una manera de también pagar el daño a cierta persona. Multiplicar, digamos, el 20%, ya no vas, digamos, a complacer a una persona, ya no vas a servir a una persona, sino que vas a servir a muchas personas, a una comunidad vas a servir. De esa manera, estamos nosotros de alguna manera pidiendo disculpas al Eterno, cuando habíamos dicho, nuestra vida tiene que estar, si hay un arrepentimiento, tiene que haber esa confesión. Ahí dice la palabra en la Escritura, dice que debemos confesar el pecado. O sea, está el arrepentimiento, repito, ¿no? Disculpe que sea reiterativo, pero me parece importante porque está el arrepentimiento, está el reconocer que hemos dañado, está el confesar ese pecado y el tener también una vida o vivir una vida que esté constantemente generando un cambio en nosotros. O sea, el cambio, el hacer tikkun, el tikkun es, digamos, el corregirnos a nosotros mismos. Hacer tikkun es la corrección a nosotros mismos. Entonces, eso debe estar, digamos, nosotros debemos generarla todo el tiempo, el restaurarnos, el poder, digamos, no encuentro la palabra. ¿Cómo? Sí, estar constantemente determinarnos a cambiar, quería decir, ¿ah? Constantemente determinándonos nosotros, poniéndonos a nosotros mismos el cambiar, ya sea el carácter, ya sea nuestra manera de hablar, nuestra manera de dirigirnos, ser empáticos con el otro, etcétera. Ahora, bueno, hay tres razones por las cuales hay que hacer restitución. En primer lugar, vemos que todo el daño hecho a nuestro prójimo es una ofensa contra el Eterno, como yo le había dicho.
el que daña a su prójimo daña al Eterno. Por lo tanto, es necesario hacer restitución para reparar el daño causado al Eterno. En el caso de que la persona dañada haya muerto sin tener familiares, la persona que le hizo el daño tendrá que pagar al Cohen, que representa al Eterno, ¿no es cierto? Ese servicio, como le decía yo, por ejemplo, yo di un ejemplo de hacer un servicio comunitario como para pagar de alguna manera esa ofensa. No quedarnos quietos, no estar, digamos, no, yo ya fui salvo por Yeshua y Yeshua pagó por mí. No, eso no va con nosotros. Eso no va con nosotros. Yeshua sí lo hizo por una vez, una sola vez y para siempre. Pero eso quiere decir que todos aquellos, no es que nosotros pequemos y volvamos, pequemos y volvamos. Eso no es así. Yeshua lo hizo una sola vez y para siempre. Ahora nosotros ya entramos, digamos, en el cumplimiento de lo que Yeshua ya hizo por nosotros, que es cubrir, es tapar, es pagar esa deuda, es redimirnos. Ahora nosotros debemos, como dice la Escritura, eh, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Eso debemos hacer nosotros. Así que, y vemos que la restitución es necesario para compensar a la persona perjudicada o a sus familiares por el daño que también hemos hecho. Hay que hacer restitución por una... hay que hacer la restitución por uno mismo. Yo noté acá algo. Hay que hacer la restitución por uno mismo y es muy importante. Es para tener la certeza interior de que uno ha hecho todo lo posible para reparar el daño. Esto es bueno a nivel de conciencia, porque si no, uno muchas veces, inclusive cuando hay un arrepentimiento no completo, ¿qué hace por lo general? Se vuelve a recordar de lo que hizo y se daña a sí mismo y se siente culpable y vive una vida victimizándose o, o, o criticándose o no valorándose y te lleva a tener pensamientos hasta de muerte, porque es así. Entonces, para que nuestra conciencia esté tranquila, debemos nosotros perdonarnos a nosotros mismos y hacer una restitución por eso. ¿Y de qué manera podemos hacer una restitución nosotros? ¿Ah? Porque haciendo una restitución a nosotros mismos es un medio para crear una responsabilidad. O sea, la restitución causa que la persona culpable, ya sea nosotros o otros, sea elevada a un nivel de dignidad para mostrar responsabilidad, ¿sí? No volver a cometer el mismo error. Sí, puedo decir, hermanito, una cosa, Sí, que leyendo este versículo, ¿no? Que la palabra culpable viene de la palabra asham, del, del hebreo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir culpable, pecar, ofender. Y lo que me sorprende más es estar en el desierto. Que está, si tú haces algo, es como estar yo lo entiendo así, ¿no? Que si tú estás pecando, eres culpable, es como estar en el desierto. No tienes Elohim. Y justamente veo que la palabra que dije yo primero, mal, tiene dos significados, que eso lo noté yo, que quiere decir prevaricar, que la primera es del Strong 4000, no, 4604, que sí quiere decir, no, 4603, que quiere decir más alto, lo que dije antes. Y la otra 4404, que siempre quiere decir prevaricar, quiere decir traicionar y rebelarse cuando está en pecado. Eso quería, no sé si me oyeron. sí, bien claro, hermana, bien claro. Sí, este. Hubo Y comentario. también esta palabra que también me gustó mucho, ¿no? No me gustó, eh, que la palabra pecado en hebreo es hatá, que, que también quiere decir purificación. No quiere decir solamente pecado, sino purificación. Tiene tantas que, ahorita voy a ver, ¿dónde la vi? Ay, no, y estoy con los lentes. Ok, acá. Jata, que es pecados,
No, que es del Strong, quieren ir a verlo, 2403, quiere decir pecado, expiación, y también quiere decir purificación, sacrificio y ofrenda, que bien eh, es, que no quiere decir solamente pecado, pero que si para llegar a esa, si estás en pecado, tienes que llegar a esa purificación para, bueno, no sé si me hago entender, hermanos, lo tengo en mi mente ahí, que si estás en Sí, pecado, para poder hacer esa purificación, tienes siempre que ser hatá, purificación, que es siempre la palabra hatá, que es del Strong 2403. Ujú. Bueno, cierro micrófono. bueno, hermano, aquí escuchándolos escuchando varios temas, bueno, relacionados con el mismo punto. Bueno, el arrepentirse no lo podemos, o sea, y la restitución no la podemos, o sea, de cierta manera relacionar en lo mismo en lo físico como con el Rúa. Por ejemplo, porque yo he visto, o sea, he sabido y he visto muchas personas que por lo menos vienen y cometen un acto de maldad o, o le quitan algo a alguien y dicen, no, sí, ven y lo pagan y después vuelven a hacer lo mismo. Entonces también otro caso, un ejemplo que yo vi a ti mismo prácticamente en carne propia, por lo menos el que era marido de la hermana Linda, la mayor, de la que estaba aquí. Bueno, el señor, el señor que lo mató a él, lo mató, pues, primero, ya, pero ya había hecho 2 veces, ya ha hecho lo mismo ya antes a eso. Pero como era un señor de una posición bien más o menos, entonces venía y se salía con la suya, por lo menos en la camioneta que tenía, vino, ¡pum! Se llevó un motorista y lo mató a primero a una persona, después a otra persona por allá, le pasó lo mismo, igual, pero como tenía dinero y eso, se salía con la suya y otra vez volvía otra vez con la tomadera y broma. Y bueno, la última vez fue cuando mató al marido de la hermana de Linda, a la que está ahorita en Perú. Y bueno, entonces ahí vemos que no se puede relacionar, o sea, porque en verdad no había un arrepentimiento en su corazón, sino volvía a seguir lo mismo, seguir y bueno, venía y seguía haciendo lo mismo y se libraba de la suya, porque o por lo menos en este caso, en el último caso, cuando mató a Anderson, que se lo llevó por el medio, venía también así como amanecido y bueno, pues y después que pago, no pago nada, ni siquiera los gastos funerarios ni nada. Entonces yo digo que por lo menos no se puede tomar lo físico con el Ruga, porque solamente los corazones, arrepentidos, lo que no sé es el Machía, Elohim. Amén, hermano, amén. Buenísimos los aportes, hermano. Va a quedar todo grabadito. Ahí por último, lo que me tocaba a mí, por ejemplo, esta lilla dice en el 9, en el 5:9, toda ofrenda de todas las cosas K2 o santas que los hijos de Israel presentaran al Cohen será suya. Y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al Cohen será suyo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que llevemos tiene que pertenecernos. ¿Mm? Debe ser adquirido por nosotros. No debe ser prestado, no debe ser robado, no debe ser, sino que de lo nuestro. Y es más, la implicación sería allí de lo que te cueste. Entrega aquello que te cuesta. Por eso voy a repetir, o lo que te duele, y añade el sentimiento en ello. Por ejemplo, en aquel momento se llevaban las ofrendas, que eran los korban, y ahí como hablaba la hermana, la ofrenda por jata, por el pecado, korban jata, por el pecado para hacer expiación, para cubrir, para tapar el pecado, por la culpa también. Entonces, esa ofrenda debía dolernos, debía costarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque es una manera también de hacer conciencia. Por ejemplo, nada te va a ser gratis, ni siquiera el daño que causamos. A veces somos indiferentes, a veces
no somos lo suficientemente sensibles como para darnos cuenta que ofendimos a la persona, como que tratamos mal, como que levantamos la voz, como que miramos mal, somos mal ceñidos, etcétera. No nos damos cuenta y no tenemos esa delicadeza para con el otro. Entonces, haciendo esto, hablo en el contexto, ¿no es cierto? Que él está hablando de los hijos de Israel, no está hablando del mundo, está hablando de los creyentes. Entonces, haciendo esto es una manera también de poder nosotros tomar conciencia de lo que hablamos, de lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, si nos va a costar cada daño que hacemos, si cada ofensa nos va a costar resarcir ese daño y poder, digamos, restituir el daño, obviamente, y cada vez que ofendamos, cada vez que hagamos algo mal, tenemos que restituir, va a llegar el momento donde vamos a pensar de decir, no, si me está costando esto, lo voy a dejar de hacer. ¿Se entiende? Así que, bueno, hermanos, esta es la lilla número 3. Vamos a seguir con la hermana Selena. Yo le digo a la hermana que se pueda leer allí el capítulo 5 desde el verso 11 hasta el 6:27. O que tenga, mi hermana Serena no hace falta que lea todo tampoco, sino que si puede allí compartir lo que tiene, la parte más importante, hacer una síntesis allí resumiendo. Espérese, espérese, espérese. La lilla, la lilla número 4, 4. ok, que sería desde el 5 hasta el 11. 6, sí, del 5 al 11, 5, versículo 11, Verso 11. y del 6 al 27, Ajá. que es mucho. Es mucho. Es mucho. Sí, Sí, ok. sí. Bueno, lo que no me fui a ver el interlineal. Me fui, encontré solamente esto. Después voy al interlineal. Ahora, encontré en resumen de todo, que la mujer infiel si hace en secreto esa infidelidad y no tiene testigo, viene a ser como aguas amargas. Ahí que vienen los celos bueno, de los celos. Ya. Y si la mujer se desvía solamente y no tiene testigo, eh, eh, mm, sí, se desvía, no tiene testigo, ¿qué hace? La mujer, el hombre lleva a la mujer al sacerdote y hace una ofrenda de cereal como una cosa ceremonial, como recordatorio de la iniquidad. Y la cebada, bueno, ahí decía que la cebada era más barata porque eh, más económica, ¿no? Más económicas para darlos a los animales. Y por eso que el cereal eh, era más, le daban, ¿cómo le puedo decir? Le ofrían o llevaba las ofrendas de cereal. Y ahí el sacerdote le cubría la cabeza, le descubría la cabeza de la mujer porque era como una cosa de vergüenza, ¿no? Y le ponía esa ofrenda en las manos, en sus manos, porque lo que yo entendí que en lo que encontré, que cereal viene de la palabra celos, cereal, lo que yo entendí, pero no me fui a ver. Bien, y aguas amargas, que decir culpa, culpable y todo eso, si están en estas aguas amargas, tienen una maldición. Por eso que se hace esa ofrenda. Ya, y lo que yo entendí eso, todo, que si eres culpable de cada hostia, para no estar en todo esto, para no estar en maldición.
para no estar en maldición. Si pecamos de cualquier cosa, para no estar en maldición, porque estamos en esas aguas amargas. Y bueno, y encontré que en Primera de Corintios 11:5, 11:5 al 16, 11:5 al 16, ahorita me voy a abrir primero. Abásame. Antes que te pase, quería comentar, Sí, por sí, ejemplo, ayúdeme, hermano. ahí en el 12, el verso 12, dice, causó en él una injuria. Lo dice, no a él una injuria. O sea, perdón, para que se entienda. En el verso dice, el 12, habla a los hijos de, a ver, sí, de Israel, y dile, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitar con ella y su marido no hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, pero dice allí, eh, Sí, que le viene el espíritu de celosía al hombre, al hombre que sería su marido, su esposo, ¿no? sí, bueno, ahí otra traducción dice, donde dice, y le fuera infiel, dice, y le hubiera injuriado. Si le hubiera injuriado, eh, estaba hablando de que el hombre primero fue el que lo causó. A ver si me puedo dar a entender. O sea, insinúa el texto que el hombre eh, eh, se originó la injuria, se originó, digamos, la mentira. O sea, esta mujer, obviamente, en el caso de que fuera el que le está mintiendo y que se hubiera acostado con otra persona, porque hay una mentira. Entonces vemos que aparece, porque en un caso general, ¿no? En los casos generales aparece este problema porque no hay atención de parte del hombre hacia la mujer y no hay, digamos, una correcta comunicación. Entonces se va generando un espacio donde se van separando las partes. O sea, todo empieza con un inicio. Lo que te está diciendo el texto es que el hombre es el encargado de mantener, es de ambos, ¿no? Pero en general es como que el hombre también descuida. Eso es lo que quiero decir. Y Sí, después, digamos, sí. no, no, sí, sí, siga. Y en el 18 dice, y le descubriré la cabeza. En el 18 dice, y hará el Cohen estar a pie a la mujer delante de Yahweh y descubrirá la cabeza de la mujer. Y vemos ahí que la mujer es hebrea, como la hermana Claudia mandó foto el otro día, estaba cubierta, tenía un manto. Esto hacen las mujeres casadas hebreas, para justamente, y me hace acordar también a bueno, acá hay gitanos. Los gitanos, la mujer casada lleva un pañuelo eh, en su cabeza. Lleva un pañuelo para identificarse, ¿no? Y por ejemplo, el judío ortodoxo aún hacen esto, las mujeres de los judíos ortodoxos aún se colocan el pañuelo. Y hay una distinción, digamos, entre el judío ortodoxo y ultra ortodoxo con aquellos que son más, digamos, más de esta época. Eh, bueno, aquellos reformadores, ¿no? Pero bueno, en fin, lo que sucedía ahí es que el Cohen escribía el texto de este capítulo, el texto de este verso, y lo metía, digamos, en un pergamino pequeño. Y luego ponía dentro la vasija que contenía el agua y el barro. De esa manera se borraba el nombre del creador, porque más adelante vamos a ver que demostraba, digamos, que el sentido era de que la mujer si mentía, obviamente, le iba a hacer beber de esa agua y se le iba a entrar el estómago y todo lo demás. Pero si no, ese texto, digamos, el nombre del creador se borraba y quedaba perdonada.
Y bueno, y también nos da la idea de que Yahweh, bueno, por ejemplo, el Zohar dice, en el grado Sod, el Sod es cuando descubrimos los secretos, digamos, de la Torah, que, que la pareja, el matrimonio, se les es permitido las mentiras o cierta mentira, no es que constantemente van a estar mintiendo, sino justamente en ese entorno, donde hay discusión, pelea y corre riesgo el matrimonio, se le se admite, digamos, mentiras para salvar y unir y unificar ese matrimonio. Porque ellos dicen, ¿cómo puede ser que Yahweh haga que su nombre sea borrado en ese verso para que la mujer sea perdonada? Entonces, dentro de eso, dentro de lo que de lo que el Eterno permite en el matrimonio, también existe la posibilidad de que uno de las parejas, una de las dos parejas, mienta para salvar su matrimonio. No sé si me doy a explicar. Bueno, hermano, yo la verdad no entendí muy bien porque donde, Continúa, mi mamá. donde está la mentira Ah, está hablando no. mi hermano Darwin. No se escuchaba, mi hermano. Bueno, yo no entendí mucho, mi hermano, ¿por qué? Porque donde hay mentira no habita la verdad. No, por eso dije que, por ejemplo, si leemos, si seguimos leyendo, digamos, todo este capítulo, desde el verso 11 en adelante, mi hermano Edwin, dice en el 23, por ejemplo, el Cohen escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. ¿Vio ahí ese verso? ¿Lo lee o Sí, no? sí, 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 Bueno, sí. allí el Cohen agarra, escribe el texto, las maldiciones, ¿y qué pasa con esas maldiciones? Las pone en un recipiente donde también va el agua y la tierra. Y como estas palabras son del Eterno, el Eterno hace que se borre esas palabras si la mujer no ha cometido ese hecho. Entonces, si el Eterno hace esto para el perdón y para salvar ese matrimonio, también entienden los sabios que dentro del matrimonio, cuando está, digamos, colapsando, pero cuando una de las dos personas ve que puede salvar el matrimonio diciendo una mentira, le es permitido, es decir, ese pecado no se le cuenta como pecado por digamos, por el hecho de que está salvando una unión que el Eterno santificó, o que el Eterno aprobó. ¿Se entiende? No es que estas parejas vivan mintiendo, sino que solamente por el hecho y tener en cuenta lo que el Creador había unido en un momento, que es, porque Él quiere, digamos, la bendición, la santificación y obviamente la unión del matrimonio como en una sola persona. Eso lo hace el Eterno. Entonces, si una persona toma conciencia de eso y para salvar su matrimonio, no digo que mienta, obviamente, con el pecado del adulterio, pero en una pelea, en una discusión, ¿no es cierto? Para separarse por pavada, hablando mal en pronto, se le admite, digamos, que mienta dentro del marco del matrimonio. Porque ellos entienden que si el Eterno hace esto con sus propias palabras para que el matrimonio siga funcionando, no es que él apruebe la mentira, no es que él apruebe, digamos, la infidelidad, porque la escritura dice que si el marido sospecha o tiene espíritu de celos, pero no puede comprobarlo, entonces van y hace esto delante del Cohen. ¿Ah? Entonces, si la mujer no es culpable, entonces el Eterno demuestra que la mujer no es culpable. ¿Y cómo lo demuestra? Haciendo esto. El Cohen agarró, y bueno, ya acá hay una mística, ¿no? Tremenda, porque imagínense que, por ejemplo, dice en el 15, entonces el marido traerá a su mujer al Cohen y ella traerá su ofrenda. La 10ª parte de un efa de harina de cebada no echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celo, para ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. O sea, miren ustedes lo que hace la conciencia. No puede soportar la conciencia
este trauma que está por pasar la mujer, entonces es donde la mujer tiene que confesar o si lo cometió o si no lo cometió. Y si la mujer no quiere confesar, se le hace esto, lo que dice el verso 23. No sé si me van siguiendo la idea. Elías, una pregunta. ¿Y por qué no hay pruebas si el hombre es el que es infiel? ¿Por qué es a la mujer? De verdad, hermana, al hombre, en ese entonces, ¿no? Es lo que yo pienso. Tómelo con pinza. Si tiene alguien otra opinión, como que le dé. El hombre, digamos, no se le cuenta como adulterio. Por unas razones, por ejemplo, hablando del rey Salomón. ¿Qué hizo el rey Salomón? El hombre, por ejemplo, aquel, ¿no es cierto?, que es astuto, va a tomar, digamos, otra esposa. Si él toma a otra mujer como esposa, no se le cuenta como adúltero. Porque esa esposa, él va a tener que darle todo lo que se le dio por la Torá a la primera esposa. Es decir, que la mantendrá igual a las dos, no hará diferencia. No sé si me voy explicando. La Torá es como que no es que apoye esto, pero sí tiene ciertas reglas con respecto a esto. Porque, por ejemplo, un hombre si no puede concebir si la mujer que le tocó la primera esposa es estéril, el hombre, ¿no es cierto?, tiene, digamos, la posibilidad de separarse, o ambos se pueden separar. En aquel entonces, el no tener un hijo era un agravio, era algo que era casi una maldición. Es una maldición no poder tener un hijo de parte de la mujer, ¿no? Entonces el hombre, para seguir su prole, su descendencia, debía tomar otra mujer. Ahora, él podía tomar otra mujer sin dejar esta. La mayoría del tiempo de Yeshua que hacían, se separaban por nada y encima, en estos casos, se separaba también de la otra mujer, de la primera mujer, para tomar otra mujer en el caso de dar descendencia. En aquel tiempo, yo no hablo de hoy, hoy no, hoy ya lo sabemos de parte del Eterno lo que quiere el Eterno. Pero en ese caso específico, se pueden entremezclar las cosas. Entonces, una persona, aquel que era, entre comillas, astuto, se casaba y si le daba, digamos, el poder económico, ¿no? Cumplía con la Torah, de no dejarle falta nada, no sé, y tratar igual y cumplir con los deberes, digamos, eh, conyugales, con ambas. En todo debe cumplir. Que hoy en día sabemos que el hombre peca por necio si hace algo así. No sé si me van entendiendo. Sí, yo aquí con mi esposo estábamos hablando sobre esto, ¿no? Y él me dijo una cosa, me dice, la mujer es dada al hombre, no el hombre a la mujer. Y bueno, no es el pensiero equivocado un poco. Por eso que la mujer se ve que no tiene que ser infiel al marido. No sé si me estoy dando a entender. Porque eh, el Eterno ha creado a la mujer para ayudar al hombre, no al contrario. No sé si me hago entender, si me explico mejor. Es un muy buen punto de vista, hermana. Y esa fue mi Ajá, opinión. Pero sí, ese punto de vista de usted también es correcto. sí, eso, no, eso me hizo notar mi esposo. Me dice, era hora. Yo digo, ¿cómo que era hora? Él siempre aprovechándose de la situación. No, pero hermano, pero edifica, eso edifica, edificante. Sí, no, estaba bromeando, estaba bromeando.
Y bueno, lo que yo puedo también ver que es hermoso de la palabra, yo voy al strong, de la palabra agua, de la palabra del strong 4325 es mayam, que es bañarse, manantial, que esas aguas, esa agua, ¿no? Que se escribe en el papelito, esa agua ahí como que lo sumerge, lo baña en ese manantial y esas aguas que son amargas es la amargura, es la aflicción que tiene la persona que viene, ¿cómo se llama? Sumergida en ese papel, ese pergamino, en esa, en esa agua. Pero quería, porque quería saber de si son amargas, ¿qué habían adentro de esas aguas? Eso me estaba preguntando yo, ¿por qué tienen que ser amargas? ¿Qué le ponían adentro de esa agua? ¿Porque no está escrito o no lo vi? ¿O alguien tiene la respuesta de esta mi pregunta? ¿O se hacen amargas por la aflicción de la persona? Bueno, bueno, ahorita que hablas de eso, se me vino a la Co- mente, co- ¿te acuerdas como cuando, diría, como diría la hermana Claudita, es mi pregunta duda. eres bien quién sabe cómo? Bueno, hermana, se me vino, tú haciendo ese comentario, se me vino a la mente ¿te acuerdas donde se lanzó el, la vara que se volvieron dulces, que eran amargas? No sé, yo pienso que ellos están por ahí por esa misma zona. Sería que le dan de esa misma agua. Sí, puede ser. Ajá, porque me estaba preguntando esto, ¿por qué son amargas? Bueno, dicen que esa agua... Ah, se fue la hermana. Vamos a esperar que ingrese de nuevo. Vamos a ver si ingresa de nuevo. Elías, mientras tengo, ¿verdad?, algo que añadir en cuanto a eso de el hombre y la mujer, porque luego de que hubo la desobediencia, ¿verdad?, del jardín, la palabra dice bien claro, tú sabes, que el Eterno ordenó a Adán, ¿verdad?, que se enseñoreara de la mujer. ¿Me entiendes? So, al hombre, si venimos a ver de un principio, el hombre tiene en cierta manera un dominio y una autoridad sobre la mujer en cuanto a, o sea, la mujer no tiene la misma libertad que el hombre tampoco, en cuanto, ¿verdad?, a tener ese privilegio, pudiera decirlo, de haber podido tener diferentes esposos, como pues el hombre sí tuvo esa orden también, pues para la procreación del mundo y las descendencias, etcétera. Guau, hermana, sí, sí. Otro punto de vista muy válido también, reconocer eso. Un punto que nos estamos olvidando, porque el enseñorear, ¿no es cierto?, es, digamos, como adueñarse, ¿no? De alguna manera. Pero cuando, ¿ustedes qué opinan, no? Cuando vino Yeshua, porque esto pasó, digamos, en el tiempo de Moshe y hasta el tiempo de Shlomo, que es Salomón, vemos estas cosas que son, a nuestra manera de ver, contradictorias. Pero no, la Torah es como que, de alguna manera, las acepta, ¿sí? Pero cuando viene Yeshua y la restauración de las cosas y la correcta interpretación, ¿qué pasa? Se dice que la mujer vuelve a tener su lugar al lado del hombre de igual. ¿Ah? Por eso es que no vemos desde Yeshua para acá, en algunos casos, la mayoría de los casos, lo que es el matrimonio, ¿cómo se dice? La poligamia, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque ha sucedido un cambio. Y ese cambio tiene que ver con la restauración. Y si hay restauración, en los creyentes estamos hablando, ¿verdad? Porque obviamente en varios países existe este tipo de matrimonio como en el Islam, ¿no es cierto? O el árabe. No tanto el Islam, pero el árabe sigue teniendo varias esposas. Pero, ¿qué sucede? En el tiempo de ahora vemos un gran cambio y significativo a partir de la venida de Yeshua. Entonces, ¿qué se nos dice a nosotros si queremos llegar a la restauración? A la restauración es, por ejemplo, el ser una sola carne, como dijo Yeshua. El principio no fue así, dijo Yeshua, y el principio tiene que ver antes del pecado también. Exacto, Así que, exacto. Sí que por la desobediencia es que no solamente, ¿verdad? Lo busca, y no solamente le dice que él tendrá, ¿verdad? Se enseñoreará de ti, sino que el deseo será para tu marido. ¿Ves? A causa de ese pecado, pues que sabemos que el pecado pues entró por la mujer, aunque no es como que se le atribuye la culpa totalmente a ella, incluso porque cuando viene el Eterno, ¿verdad? Y va al jardín, a quien él le reclama es a Adán, no es a Eva. claro, incluso Adán le dice, pero la mujer que me diste, dice, le echaba Exacto. la culpa a la mujer. Ajá. Es muy interesante porque pues fue algo, ¿verdad? Que el Eterno permitió pues para lo mismo, para esa procreación y esas descendencias que iban a surgir, ¿verdad? Pero se sabe que pues ahora muchas cosas cambian por medio del Mashiach, por medio de Yahshua, muchas cosas, ¿verdad? No que se cambian, sino lo que dijiste, al principio no fue así porque era como que, como voy, como si la vida pues, un momento, Saco del niñito allí. Sí, sí, la verdad que tenemos que hacer conciencia de eso, ¿no? De saber de que en este tiempo no podemos volver a hacer lo que en el Tanakh se hacía. porque Claro, hermano, antes que el vuelva orden la hermana, no eterno, podemos tomar, en esto ya hizo un comentario una hermana, no podemos tomar una, ahora tenemos tener varias. no, exacto, pero el orden del eterno era hacer lo correcto, en todos los aspectos ser santos, ¿ves? Ese detalle. Amén, amén, qué bueno que quede grabado esto, hermano. Un deleite. Sí, definitivamente teníamos que ser Belá Kadoshim, pero pues así no fue la historia. Ahora, pues por medio de Mashiach, pues sí, vamos a llegar a esa perfección, ¿verdad? Pero eso es durante el proceso del camino, el día a día, ¿verdad? Que nos vamos perfeccionando hasta llegar a esa estatura, a ese límite, ¿verdad? Ese top que Él quiere para nosotros y pues para más que nada esa transfiguración que vamos a tener en cuanto a la redención, ¿verdad? Amén, amén, claro que sí. Vamos camino a la restauración. Hermano, disculpen, qué interesante lo que están comentando. Mi hermana Janet está hablando, no se le Amén. escucha. Sí, interesante. Lo que pasa es que el plan de Dios era diferente, no creo yo, porque miren, si hubiera sido que el hombre tuviera muchas esposas, como lo vemos en los patriarcas, como lo vemos en nuestro pueblo de Israel, ese no era el plan del principio, ¿no? Porque si no, pues a Adán le hubiera creado dos mujeres, pero fue una mujer nada más, ¿no? Y lo que más me sorprende es que he ido a los... ¿Qué significa mujer en hebreo? Miren, ahorita, ay, ya se me fue, no puede ser. A ver, un ratito. Estoy sin Ayudo. lentes, estoy Isha, quedando. creo. Isha, pero ¿sabes qué? Proviene de Adán. Mira, Isha, mujer, ¿ya? Significa mujer. Pero también, si me voy al 582, que es Enosh, que también es, que vendría a ser una raíz de Isha y de Ish, si te das cuenta, Isha, Ish, significa
o sea, que es hombre, o sea, como que Isha, todo es como uno, un ejak, o sea, es uno. En realidad, Elohim lo vio como una solo, ¿no? Uno solo. Entonces, si te das cuenta, ahí Enosh significa, ahí hay varios, amigo, aspecto, extranjero, gente, hombre, humano, bueno, pero es como hombre, o sea, la raíz es hombre. Entonces, Dios lo ve como uno solo. Si nos vamos más profundo todavía, eh, vemos ahí más cosas, ¿no? Anash, por ejemplo, ¿no? Que significa débil, frágil. Bueno, hay otras palabras también que tendríamos que buscarlas bien, pero si se dan cuenta, y lo que dice la hermana, Génesis y Selena y Elías, es lo correcto porque veo que el padre, su plan fue por las concupiscencias del hombre que pudo, que bueno, el plan, por ejemplo, de Dios no era de Elohim, no era que tenga reyes. O sea, no era plan de él, sino el mismo hombre. Y él lo permitió porque respetó su libre albedrío del hombre, pero en realidad no estaba dentro de eso. Él sabía que con la restauración Sí, iba a ser todo como al principio. Ajá. Gracias, es verdad, hermano. porque sí, es verdad, porque tienes razón, me había olvidado que el primer rey que pidieron los hombres fue el rey Saúl, ¿o me equivoco? Sí, Saúl. Sí, Sí, Saúl. sí, efectivamente, hermana, Ajá, efectivamente, Saúl. Saúl. Y eso, cuando ahí cometió ahí el pecado del rey Saúl por eh, no sé cómo explicar, pero bueno, no sé cómo en español, pero se inalzó, se elevó el rey Saúl, que ahí es que tuvo tantas mujeres y se desvió del camino. Y advirtiéndolo. Disculpen que salí un ratitito porque me llamó mi hijo. Bueno, hermana Janet, yo aquí viendo el tema que tocaste en cuanto a uno solo, esto también nos lleva a Abraham. Por lo menos, ¿sabes? Que hay muchos que dicen, no, que la primogenitura es de Ismael, que yo no sé qué. Y bueno, no, porque no era del matrimonio y por lo menos ese no era la esposa que Elohim le había dado a él, sino era Sara. Por eso que le dice, no, me hará un hijo de mi esclava, de Agar. Entonces le dice, no, de tu propia sangre, de tu propia carne, le dice Elohim a él. Entonces ahí nos damos cuenta de que si era para Abraham, pues, que si era Isaac el que era el de la primogenitura, ¿sí me entienden? Y además que o sea, con su esposa de Abraham, eran un ejak, o sea, era la unidad, ¿no? La unidad era con ella, no la unidad era con la esclava, la unidad era con ella. Pero claro, efectivamente, así es, hermana. Estamos en lo mismo. Gracias. Muy bien, continuando ahí un poquito con el tema. Por ejemplo, bueno, acá una cosa que veamos a Yeshua en esto, porque no está de más volver a mencionar que, por ejemplo, muchas veces leíamos esto y no identificamos quién era quién, en un sentido profético, porque la Torah lo cumplió Yeshua. ¿Y de qué manera lo cumplió? Por ejemplo, en Éxodo, en Shemot 34, se nos dice que Yahweh es un Elohim celoso. Fíjense ustedes. Entonces la mujer viene a ser el pueblo de Israel. Yeshua cuando vino, dice que fue colgado en el madero, y también él fue exhibido públicamente.
de una manera vergonzosa. Así como la mujer es exhibida acá, quitándole, digamos, ese paño en su cabeza, de una manera de afrentarla, de avergonzarla delante del pueblo, delante de los testigos. Y dice que se le dio a beber las aguas amargas. Estas aguas, bueno, representan ahí esa fusión que se hace, es tomar tierra del Mizcán y añadirla al agua. De esa manera se hacen aguas amargas, según dice el texto, o según dice ahí la cultura rabínica. Y al ingerirla, el Cohen le hace, digamos, le profiere una maldición antes de ingerirla, diciendo que si tomase esas aguas y si fuera culpable, ¿sí? Se le hincharía el vientre, bueno, se descadera, etc. Pero si no, quedará libre del juramento, si no fuera culpable. Vemos que Yeshua, colgado del madero, le dieron a beber esa agua amarga que representa eh, ese hisopo con vinagre, dice la escritura, que él probó. De esa manera, él también llevó el castigo de la infiel del pueblo de Israel. Entonces, él allí también pagó y se puede decir que él llevó, digamos, nuestras maldiciones, como está escrito también en Gálatas. Yeshua, perdón, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es que es colgado en un madero. Sí, pero me pongo a pensar, hermano, que tú ahorita hablaste sobre el vinagre, ¿no? Que le dieron de beber. Y si no era realmente, yo no me he ido ahorita ¿cómo se llama? Al texto, ¿no? Donde dice vinagre. En el interlineal si es realmente vinagre. Eh, no me he ido, pero ¿qué hacía el vinagre ahí? Cuando están, para qué le servían a ellos el vinagre? ¿O era realmente agua, pero con lo que estaba aconteciendo en ese momento, esa agua, para mi parecer, esto ya conspiranoico, ¿no? Esa agua era agua normal, pero con esa, que esas amarguras, esa aflicción, esa agua se convirtió en vinagre, se convirtieron amargas para mi esta, ¿no? Puede, puede ser todo. Porque yo me pregunto qué hacía un vinagre ahí, para qué le servían, si digo yo, ¿no? Sí, ya que estamos, habría que comparar también lo que es, bueno, Ajá. ustedes vieron en Shemot, también dice que había aguas amargas, en Meriba, Mara, perdón, y Gigalgut, Apocalipsis habla de también aguas amargas, pero del ajenjo. Entonces había que ver ahí el paralelismo que hay entre el vinagre, el ajenjo y Mara. Si estaban, digamos, compuestos de la misma sustancia, que sería como el ajenjo vendría a ser, no sé, un tipo de, de contaminante. Bueno, el ajenjo que conocemos nosotros, yo por ejemplo, es un veneno. Pero habría que ver ahí el paralelismo que hay entre esas cosas porque es lo que menciona la Torá, digamos. Por ejemplo, las aguas de Mara eran amargas. ¿Por qué eran amargas? Y si comparar también esta agua amarga que habla la escritura acá que estamos leyendo justamente, y esta agua amarga se dice que era tomada del polo del Mizcán. Y ustedes recuerden que Jesús fue clavado, bueno, fue clavado en el madero en la tierra de donde está eh, El la, almizcán, que la era abajo de arriba, arriba era el madero y abajo supuestamente estaba ahí la, ay, ay, no me viene en Sí, mente. ¿Puedo para mí puedo era el decir agua algo? contaminada con la tierra. Sí, En, hermano. en el Apocalipsis donde dice que cuando caiga el meteorito también el, el nombre del meteorito creo que también se define como
ajenjo o estoy Ah, equivocada? Ajenjo, ajenjo, sí, porque es la amargura del padre, pienso que sea, no la aflicción, es Que se bien van a la volver, cólera, sí, su no, que cólera ya no soporta más. Ajá. las aguas se van a volver amargas. Dice así el verso. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ajá, ya voy a ver. ¿En qué, cómo se llama? ¿En Apocalipsis cuál? Que me la escribo. Apocalipsis 8:11. Que muchas gracias, hermano. En Éxodo 15:23 están las aguas de Mara. Y el texto de Yeshua creo que está en Juan 19:29. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Y cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Miren usted qué importante porque él tomó esas aguas. Por la mujer, por la infiel. Porque esta sí ya era comprobado de que había sido infiel. O sea, el pecado de esa infidelidad es la muerte, dice Pedrenla. Pero Yeshua tomó pagó ese precio. Él tomó nuestro lugar. Es así. Amén. Bueno, ¿quiere que avancemos un poquito más? ¿Hay algún otro comentario con respecto a esta parte? Yo tengo para decir bueno, como uno de los últimos puntos, porque esto también es muy extenso. Calculen que es hasta el 789. Como dije al principio, son 176 versículos. Yo tengo como, por ejemplo, hablar de la braja, o verajá, la bendición del Kohanim. Esta bendición representa todas las bondades que puede un ser humano expresar y desear a sus semejantes. Son demasiadas brajas. Eh, en esta bendición se desea el bienestar material, el bienestar económico, el físico, el éxito, la suerte, la prosperidad, la salud, la felicidad, así como la protección de Yahweh sobre todo lo que Él nos da. O sea, si Él nos da esto en esta bendición, Él también protege esta bendición a su pueblo. Y bueno, lo podemos dividir en varios sectores. Por ejemplo, bueno, voy a leer para que entendamos la bendición del Kohanim. Como por ejemplo, ya la sabemos la mayoría, pero vamos a mencionarla. Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Vemos que la primera parte se desean los valores morales, habla de la bendición y protección, cosas fundamentales de la crianza de un niño. Vamos a ir eh, asemejándola, digamos, al niño, al joven y al adulto. Por ejemplo, la segunda parte de la bendición habla de la iluminación y el brillo que el Eterno concede al hombre en el aspecto social, la simpatía y el respeto la simpatía y el respeto que él logra. Esta bendición recae sobre el joven para ser guiado en el camino correcto y para recibir así el don de la gracia, para poder convivir con sus amigos
de forma, eh, de forma adecuada y forjar así su personalidad. La tercera parte habla de la bendición, la plenitud espiritual, la elevación espiritual e intelectual que se alcanza mediante el estudio de la Torah y el cumplimiento de lo mismo, logrando el Shalom Bait, o sea, la Shalom completa. Y eso habla también de tres instancias en nuestra vida, pero obviamente abarca a toda edad del pueblo de Israel. Es para todas las edades del pueblo de Israel. ¿Quieren comentar algo, hermanos? Faltaría un tema, solamente un tema del capítulo 7. El título es Ofrenda para la dedicación del altar. Y habla todo sobre la dedicación de los utensilios. Voy a leer un poquito. El 7:1. Aconteció que cuando Moshe hubo acabado de levantar el tabernáculo y hubo ungido y santificado con todos sus utensilios y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Yahweh 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moshe recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gerson conforme a su ministerio, y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo de Cohen Ajarón, pero a los hijos de Coa no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Ahí vemos la diferencia. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado hablando de los hijos de Levi, que ellos podían llevar todo lo que es el mobiliario? Por ejemplo, los hijos de Gerson podían llevar todo lo que son las telas, las pieles, en carros. Pero a los hijos de Coan, pobrecitos, no le dieron el transporte, porque la manera adecuada, indicada y especificada por el Eterno de llevar sus cosas santas consagradas era de una manera de a pie, de a pie. Lo que me Y, sorprendió de todo esto, de esta parasha, ya terminó, disculpe, hermano, no, sigue, hermana, sigue, sigue. que la estaba escuchando, ¿no? Eh, lo que, lo que me sorprendió, yo pensaba que, yo pensaba que solamente, yo pensaba que era solamente los hijos de Moshe, que, que era, que era solamente para el servicio, pero veo que eran los hijos de Moshe eh, y, eh, y, y Aarón y los otros tres, Merari, Coat y Gersón. Yo no más pensaba que era solamente los hijos de ellos dos, de Moshe y de Aarón, pero no. Bueno, eso más quería decir. Ajá. Estaba viendo, leyendo que el primero que ofreció, digamos, para el servicio del Mizcan fue Yehudá, la tribu de Judá. El segundo que ofreció, dicen, fue Natanael, hijo de Seur, príncipe de Isaacar.
El tercer día, el tercero que ofreció fue Eliab, hijo de Gelón, príncipe de los hijos de Zabulón. El cuarto día fue Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén. El cuarto día. El quinto día fue Selumiel, hijo de Surizadai, príncipe de los hijos de Simeón. El sexto día fue Eliasaf, hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Interesante. El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. El décimo día, el príncipe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. El undécimo día, el día 11, el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. El duodécimo día, el príncipe de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Bueno, mis hermanos, vamos a concluir la parasha de hoy. Obviamente faltaron nuestros hermanitos, pero creo que los comentarios que hemos hecho acerca de los celos de la mujer infiel, adúltera, y comparando con Yeshua y con algunas cosas que tienen que ver con la actualidad y que tuvieron que ver con la antigüedad, creo que podemos dar por finalizado y por hecho esta parasha. No se olviden bueno, de que puedan avisar antes si pueden hacer la aldilla, como para que otros hermanos también. Gracias a mi hermana Serena por estar allí atenta, el hermano Edwin, por estar allí opinando. Gracias a Fabio también por acompañarnos. Así que gracias hermanos todos. Y nada, voy a cortar ahora la grabación, pero podemos quedarnos para seguir conversando, hermanos. Si alguien no quiere opinar nada más. No, no, no. Yo, yo quiero solamente decir bueno, esto es para hacer una, un, un debate más adelante sobre el ajenjo, que encontré la palabra en hebreo, pero eso es para más adelante. Queda pendiente. O sea que usted dice que no tiene nada que ver con el vinagre. Ah, sí, 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 sí. Ahí lo vamos a buscar. Ey, se fueron, están por ahí todavía.